Y bueno amigos, día de grandes noticias previa para ese partido el día de mañana contra Athletic Club. Una excelente noticia que es la vuelta de Eder Militado, ya aparece en la convocatoria por fin después de prácticamente todo lo que llevamos de temporada, porque me parece que se termina lesionando en el primer partido de la liga, no recuerdo muy bien. Pero bueno, lo cierto es que Militao está de vuelta, lo confirma Ancelotti, que además dice que mañana va a volver, no se sabe si va a ser titular. También le han cuestionado por el tema de la eliminatoria contra el Manchester City, también lo vamos a repasar por supuesto. Y bueno, la convocatoria, la previa, lo que siempre hacemos y nada, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, bien importante porque se ha confirmado la vuelta de Eder Militao, lo ha dicho Ancelotti, además ya aparece en la convocatoria. Va a ser una pieza fundamental, esperemos que pueda llegar con algo de piernas, por lo menos para la vuelta. Me cuesta creer que va a estar en la ida en buenas condiciones debido a que, bueno, le faltan en fin, que Militao no va a estar seguramente a tope para ese partido de ida porque evidentemente van a haber muy pocos minutos, no sé cuántos pueda disputar mañana y eso hay que revisarlo. Pero lo cierto es que por lo menos está ahí para la vuelta. Si llega, si nada se tuerce, seguramente llegará con un poco más de ritmo y podremos contar muy bien con este amigo. De todos modos, bueno, vamos a ver. Les voy a mostrar la convocatoria porque prácticamente es una convocatoria inédita debido a que, bueno, hay muchas altas, en este caso la de nuestro amigo Eder Militao que aparece aquí como les estoy diciendo y va a ser un tema bastante clave. No aparece Vinicius, que bueno, al final es algo diferente también, sobre todo en los últimos partidos debido a esa tarjeta amarilla que le terminan sacando, pero creo que con la vuelta de Militao y entendiendo que lo de Vinicius pues es un solo partido, podemos llegar a estar tranquilos. Igual yo creo que lo de Vinicius también le va a venir bien este descanso, aunque bueno, este tipo de futbolistas con tanta sobradez física siempre están necesitando minutos y más minutos y bueno, vamos a ver cómo lo gestiona Ancelotti en ese aspecto, pero lo cierto es que miren esa cantidad de centrocampistas y solo 3 delanteros con la ausencia de Vini Junior. Por cierto, vamos a ver qué es lo que se inventa Ancelotti para mañana sin Vinicius. Asumo que va a jugar Brahim, que va a jugar Rodrigo y que va a jugar por supuesto Jude Bellingham. Perdón que se me ha colado esto aquí. Vamos a escuchar ahora por supuesto vamos a empezar escuchando a Ancelotti, en este caso lo que ha dicho sobre Militao, de cómo está, cómo se encuentra, la recuperación de la lesión, etcétera, etcétera. Así que vamos a escucharlo. Vuelve Militao mañana, que es la noticia más importante, está disponible, ha entrenado bien, obviamente no está a 100% porque le falta jugar a fútbol, pero ha recuperado muy bien de la lesión y se ha lesionado contra el Athletic Club en el partido de ida y vuelve contra el Athletic Club en el partido de vuelta. Vuelve. Bueno, ahí está como les estoy diciendo, y verdad que lo que dice Ancelotti se regresa justo después de ese partido contra el Athletic Club, que recordemos que fue en el que se lesionó Eder. Va a ser un partido complicado y bueno, Ancelotti ya confirma que por supuesto no va a estar al 100%, pero que va a necesitar un recorrido importante. Él tiene muy claro más o menos, o eso espero, cómo manejar este tipo de situaciones y creo que lo ha explicado a la perfección. Le hace falta fútbol, le hace falta recorrido, es una lesión bastante complicada. No sé si Ancelotti le tendrá para tirarle de titular mañana, pero yo creo que lo mejor es no arriesgar, de pronto que entre en la segunda parte para hacer un partido interesante, pueda ir sumando minutos a esas piernas tan escasas de ritmo competitivo. En este caso, pues bueno, vamos a escuchar lo mismo que ha dicho Ancelotti porque le han ido directamente a preguntar sobre lo que ha dicho de que, bueno, él sabe que Militao necesita recorrido y le han preguntado si él le ve como para ser titular en la eliminatoria contra el Manchester City. Y esto es lo que dice Carlos, muy interesante, por cierto. Titular en la eliminatoria contra el City, porque como usted decía, le falta fútbol y solo queda un partido. Para el acompañante de... Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Puede ser que no. Puede ser que sí. No digo que es 50-50, puede ser 70 no, 30 sí, pero Militao es un jugador muy importante que nos ayuda en muchas facetas del juego, el balón aéreo, el duelo. No es descartado completamente.
titular en la eliminatoria. Bueno, contra ahí el está lo que les estaba comentando de Don Carleto, que tiene muy claro que no va a revelar seguramente los planes que tiene. Es una de las cosas que a veces tiene Ancelotti. Creo que la única vez que le hemos escuchado a Ancelotti decir algo muy, muy concreto de algún futbolista en general o X que diga, mira, esto es lo que voy a hacer, es porque sabes que es un futbolista que al final es inamovible. Por ejemplo, que le pregunten si Vinicius, si está bien físicamente, va a ser titular contra el Manchester City, pues eso está más claro y más que evidente. Entonces, en ese aspecto, pues lo maneja muy bien porque deja esa incógnita también, además de que, como él mismo debe entender, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Esperemos que pueda llegar con una interesante suficiencia para poder disputar unos interesantes minutos en ese partido. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Carlos con los temas de Vinicius, que al final es el tema del momento seguramente. Le han hecho dos preguntas interesantes. También ha comentado algo sobre el Chilaver, que lo he comentado en mi otro canal. Así que vamos a escuchar en este caso. Para Vinicius es obvio, es un tema muy, muy importante para él. Que se lo toma muy en serio, es lo que tenemos que hacer todo, tomarlo, este tema muy en serio. Para Vinicius es obvio. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo. Para los que piensan que lo de Vinicius es un paripeo, que sencillamente no es algo que le está afectando, pues ya lo acaba de confirmar su entrenador, que para él es un tema muy importante, como seguramente para cualquier persona de color que esté sufriendo esta situación. Y bueno, muy bien que Ancelotti lo tenga bastante claro y pueda hacer énfasis al respecto. Y vamos a ir cerrando ya un poco este video previa con otra misma pregunta muy similar, aunque bueno, él en este caso también puso en su sitio a Chilaver, que por cierto les digo, en el otro canal ya he subido un video hablando sobre eso y de cómo le ha puesto en su sitio, porque al final lo que siempre decimos, el Chilaver es un exfutbolista que en varias oportunidades lo captaron las cámaras escupiendo la cara de varios rivales, dándole un bofetón a otro rival. Entonces son personas que ahora vienen a decirle a este chico cómo tiene que comportarse. Pues es que es increíble, de verdad. Entonces vamos a cerrar con esto que les decía, porque la pregunta era si a Ancelotti le preocupaba el hecho de que todo este ruido, esta presión que está sintiendo el futbolista brasileño le obligara a marcharse del fútbol español, y la respuesta ha sido excesivamente brillante. Por Vinicius y esa comparecencia que hizo el pasado lunes, si a usted le preocupa que todo esto que sucede en lo extradeportivo le pueda afectar en el campo, incluso que en un futuro se pueda plantear Vinicius dejar la Liga. Gracias. Hay una cosa que me preocupa de Vinicius, mucho, al día de hoy, que es que mañana no puede jugar. Esto me preocupa. Muchas gracias. Chao. Chao. Es de verdad interesante. Ancelotti, como les digo, se mueve como pez en el agua, se mueve como prácticamente nadie en este tipo de escenarios. Y bueno, vamos a ver, partido importante mañana. Hoy juega el Barça con Las Palmas en aproximadamente 3 horas. También en el otro video les decía cómo era increíble cómo el Barça humillaba a Las Palmas a través de Twitter, de una manera del community manager, una de las formas más asquerosas de hacer este tipo de rencillas, y encima sale el entrenador de Las Palmas arrodillándose al Palancas. Es una cosa absurda. Lo del fútbol español es una cosa absurda, pero bueno, X. Y les decía, va a ser un partido importante porque si hoy el Barça gana, va a colocarse a 5 puntos, entonces vamos a tener que tratar de mantener la ventaja. Creo que es uno de los partidos más complicados que nos quedan en lo que resta de estas últimas 8 jornadas de liga o 10 jornadas de liga. Vamos a ver cómo lo solventa Ancelotti con la ausencia de Vinicius, que venía siendo el futbolista más determinante con creo que 6 goles en los últimos 4 partidos. Y bueno, vamos a ver, lo iremos viendo. Por supuesto, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.